Era una Lima de contrastes. La guerra con Chile había quedado atrás, pero su fantasma aún rondaba por las calles. Entre casonas señoriales y callejones de tierra, el país entero se reconstruía, y en ese aliento de esperanza, miles llegaban desde las provincias más recónditas, cargando sus sueños a cuestas. Entre esa marea humana, en los años previos a 1916, llegó un matrimonio que parecía traer la prosperidad consigo: don Manuel Germán Ibarra y doña Loisa Pérez de Ibarra. Él, un hombre de negocios acostumbrado a tratar con las minas de Junín y Huancavelica. Ella, una dama que aspiraba a los refinamientos de la capital. No eran migrantes cualquiera. Llegaban con capital, con influencias, y poco a poco adquirieron una residencia en la calle Condesa, en el corazón histórico del Rímac. Una casona de altos muros y ventanales pesados que, desde fuera, prometían una vista de orden y tranquilidad. Pero toda casa guarda secretos, y los muros de la calle Condesa pronto serían testigos de una tragedia que empezó a gestarse con la llegada de dos jóvenes, Alejandrino y Fabiana Montes. Los hermanos Montes venían de Chiquián, en la provincia de Bolognesi, Ancash. Él, con 17 años aparentando menos. Ella, su hermana menor, unida a él por un vínculo indestructible. Eran dos jóvenes provincianos, con esa mezcla de timidez y determinación con la que se llegaba a Lima en esos tiempos. Sus manos estaban acostumbradas al trabajo duro, y sus corazones llenos de esa ilusión simple de labrarse un futuro. Al principio, todo fue rutina: labores domésticas, barrer los patios amplios, encerar los pisos de madera, limpiar los pesados muebles de la sala. Don Manuel era un patrón estricto, de voz grave y mirada penetrante. Doña Eloísa, por su parte, dedicaba sus tardes a tomar clases de piano, y su carácter, se decía, podía ser tan afilado como las teclas que tocaba. Los maltratos no tardaron. No eran simples regaños. Eran golpes brutales por una taza rota, burlas crueles por un acento provinciano que no lograban borrar, humillaciones que quemaban el alma que cualquier castigo físico. Alejandrino y Fabiana se convirtieron en sombras dentro de la casa que habitaban, moviéndose con cautela, conteniendo la respiración cada vez que escuchaban los pasos de sus patrones. La tensión era un hilo invisible que se estiraba día a día. Se cuenta que, en una ocasión, don Manuel sorprendió a Alejandrino escribiendo una carta en el vestíbulo. Lo que pudo ser una simple amonestación se convirtió en un violento altercado. Lo insultó, lo golpeó, le arrebató el papel y lo humilló frente a su hermana. Ese día, algo se quebró para siempre en el interior del joven. No era solo el dolor del golpe, era la impotencia de ver cómo también Fabiana sufría, cómo sus sueños se convertían en una pesadilla. Y en medio de ese entorno caótico, surgió un elemento que parecía ser sacado de una novela dramática. Alejandrino, el joven sirviente maltratado, se había enamorado perdidamente de Adelaida, la sobrina de los Ibarra. Un amor imposible, prohibido, que solo añadió leña al fuego que ya crecía descontroladamente. En su mente empezó a germinar una idea terrible. Si ellos desaparecían, su amor podría ser libre. Si ellos ya no estaban, el sufrimiento terminaría. La noche del sábado 11 de marzo de 1916 cayó sobre Lima con su manto habitual de tranquilidad. En la casona de la calle Condesa, doña Eloísa se preparaba para dormir después de su clase de piano. Un ruido, un leve crujido en el corredor, la hizo salir de su habitación. Allí, en la penumbra, estaba Alejandrino. No era el joven tímido y acobardado de siempre. En sus ojos ardía una determinación feroz. En su mano brillaba un objeto que hasta entonces había sido un simple adorno en la pared, un espadín. Lo que sucedió luego fue rápido y brutal. La señora Eloísa no tuvo tiempo de gritar. El joven descargó su furia con una hazaña inhabitual, apuñalándola una y otra vez en el abdomen. La dama cayó al suelo y su vida se escapó entre las sombras del corredor. Pero la venganza no estaba completa. Alejandrino, con una frialdad que le helaba la sangre, arrastró el cuerpo sin vida y luego se preparó para la segunda parte de su macabro plan. Tomó una comba, una herramienta pesada y unas piedras. Se apostó en la sala, tras una puerta, a esperar. La espera se hizo eterna. Cada minuto era un latido de angustia y odio concentrado. Finalmente,
Cerca de la medianoche se escucharon los pasos firmes de don Manuel en el zaguán, el ruido del bastón al apoyarse, al crujir la puerta, el sonido de su sombrero al ser colgado en el perchero. En el momento en el que el hombre se dio la vuelta, Alejandrino emergió de las sombras y le lanzó una pedrada con todas sus fuerzas. La piedra impactó con un golpe seco en el rostro de don Manuel, quien cayó al suelo, aturdido y sangrando. Incapaz de reaccionar, el señor Ibarra solo pudo levantar los brazos para protegerse, mientras Alejandrino, poseído por una fuerza demoníaca, descargaba la comba una y otra vez sobre su cabeza y rostro. Los golpes resonaban en el silencio de la casa. Fue una ejecución lenta, salvaje, hasta que los movimientos de la víctima cesaron por completo. En ese instante, otra figura apareció en la escena del crimen: Fabiana Montes. No gritó, no huyó. Con una calma que resultaba tan aterradora como la violencia de su hermano, lo ayudó a limpiarse la sangre que le salpicaba la ropa. Recogieron algunas joyas y un puñado de monedas. Y luego, los dos hermanos, dejando atrás los cuerpos inertes de quienes habían sido sus patrones, se fundieron en la oscuridad de la noche limeña. La mañana del domingo del 12 de marzo, el chofer de la familia, Ismael Torres, se presentó a su hora habitual. La casa estaba en un silencio normal. Llamó, esperó, y al no obtener respuesta, una punzada de alarma lo llevó a buscar a Abelardo Ibarra, el hermano de don Manuel. Abelardo, hombre práctico y de carácter enérgico, forzó la entrada por la puerta trasera. El aire dentro de la casa era pesado, cargado de un olor metálico y dulzón que reconocería de inmediato. Era el olor de la sangre. El cuadro que encontró en la sala quedaría grabado a fuego en su memoria para siempre. Los cuerpos de su hermano y su cuñada yacían en medio de un charco oscuro y coagulado. El rostro de don Manuel era irreconocible, convertido en una masa grotesca. La escena era de una brutalidad indescriptible. La policía al llegar certificó lo obvio: un doble homicidio de una hazaña inusual. Y la desaparición de los dos hermanos Montes, los jóvenes sirvientes, fue la pieza que completó el rompecabezas criminal. Al principio, algunos se resistían a creerlo. ¿Cómo un muchacho tímido, retraído y delgado podía haber cometido tal atrocidad junto a una joven que era tan retraída? Los vecinos, entonces, empezaron a recordar. Algunos habían escuchado quejidos la noche anterior. Otros, una voz de mujer suplicando «¡Perdón!». Pero, en una ciudad acostumbrada a los ruidos de las casas grandes, nadie le había dado la mayor importancia. La noticia, sin embargo, estalló en los titulares de los diarios: doble crimen horrendo en el Rímac, los esclavos asesinos. La Lima de 1916, que se veía a sí misma como una ciudad apacible en reconstrucción, se vio sacudida por un crimen que revelaba las profundas heridas sociales que se ocultaban tras los muros. La búsqueda de los hermanos Montes se convirtió en una obsesión para la policía y la prensa. Alejandrino, sin rumbo fijo, había llegado hasta el Callao, durmiendo en bancas de plazas, con el dinero robado como único consuelo. Fue el inspector José Cáceres quien, con mirada entrenada, detectó un joven harapiento y una mirada evasiva en la esquina de la calle Castilla. Su captura fue tranquila, no puso resistencia, y fue en el trayecto hacia la comisaría, con una frialdad que dejó perplejos a sus captores, que Alejandrino confesó todo. No mostró arrepentimiento. Habló de los maltratos, de las humillaciones, de la burla constante. Justificó su acto como una venganza necesaria. Mientras, Fabián había sido ubicada días antes, trabajando en una casa de la calle Arica, bajo la protección de un tal señor Málaga. Su complicidad era clara. El silencio y la ayuda para huir la convertían en cómplice del horrendo crimen. El juicio fue un acontecimiento mediático. Alejandrino Montes se convirtió en una figura pública. La prensa lo describía con detalle: su rostro inexpresivo, su actitud serena, casi desapegada. Lo examinaron los grandes médicos de la época: Hermilio Valdizán, el padre de la psiquiatría peruana, y Óscar Miro Quesada, entre otros. Los diagnósticos coincidieron en un punto: insensibilidad moral. No había locura, sino una incapacidad para distinguir entre el bien y el mal. Una frialdad emocional que lo hacía tan peligroso como intrigante. Se supo entonces de su linaje marcado por la violencia: su padre, su tío, vinculados al famoso bandolero Luis Pardo, la sangre mala, decían algunos, como justificación fácil.
Abelardo Ibarra, en un arranque de dolor y rabia, intentó agredir a Alejandrino en plena comisaría, siendo contenido a duras penas por los guardias. Fue la única vez que se vio algo parecido al miedo en los ojos del joven asesino. El veredicto final, considerando su minoría de edad, fue de 15 años de prisión. Alejandrino fue recluido en la cárcel de Guadalupe, donde actualmente se alza en Palacio de Justicia. Años después, sería trasladado a un manicomio, donde pasaría sus últimos días. Fabiana cumplió condena en la prisión de mujeres de Santo Tomás, en Barrios Altos. Con el tiempo, su rastro se perdió. Algunas versiones dicen que una orden religiosa se hizo a cargo de ella y que vivió el resto de su vida en el anonimato. La sociedad limeña quedó dividida. Para algunos, los hermanos Montes eran monstruos despiadados. Para otros, eran el producto de un sistema que permitía y alentaba el abuso hacia los más vulnerables. El caso trascendió lo criminal para convertirse en un reflejo de las tensiones sociales de una época. Incluso la música popular se hizo eco del suceso. Pedro Sola compuso el vals Alejandrino Montes, y otros artistas seguirían su ejemplo, convirtiendo la tragedia en un tema de folclore urbano. Con los años, la memoria del doble crimen de la calle Condesa se fue desvaneciendo, enterrada bajo nuevas noticias y otras tragedias. La casona del Rímac siguió en pie, testigo mudo de una historia que había unido para siempre los destinos de un matrimonio poderoso y dos hermanos marcados por la desgracia. Es un recordatorio de que, a veces, las sombras más oscuras no están en los callejones, sino detrás de las puertas más respetables, y que el silencio de los que sufren puede eventualmente estallar, con una violencia que nadie puede prever. La historia más aterradora no es la del monstruo que llega de afuera, sino la de aquel a quien abres la puerta de tu hogar. Esta es la crónica de cómo la confianza se convirtió en una lápida y el amor en un arma homicida. La familia de Caraballo estaba viviendo una pesadilla y hoy nos adentramos en sus profundidades. Te pido que imagines el retrato de la familia perfecta. William, el padre trabajador. Nancy, la madre psicóloga. Viene de sueños y recién colegiada para abrir su consultorio. Sus hijas, Ana Lucía, una joven de 23 años, sobreviviente de un cáncer tiroides agresivo, estudiante sobresaliente de nutrición, con un futuro brillante por delante. Y en cada foto, en cada reunión familiar, aparecía él, Sebastián Chacón Zambrano. Era de la casa, lo hemos visto desde adolescente. Iba a cumpleaños, al matrimonio de mis tíos, incluso al velorio de mi abuela. ¿Cómo íbamos a sospechar? Era calladito, tranquilo, respetuoso. 8 años de relación. Desde los 15, los caminos de Sebastián y Ana se entrelazaron. Él estudiaba administración en una universidad privada. Para el mundo era el novio ideal, el yerno aceptado, pero toda fachada, tarde o temprano, desarrolla grietas. Detrás de la máscara del joven sereno, habitaba una obsesión tóxica. Sebastián no amaba, poseía. Ana Lucía, con quien una fortaleza envidiable había vencido al cáncer y pesaba apenas 50 kilogramos, comenzó a vivir una segunda lucha, liberarse de su carcelero emocional. Ella me decía, Sebastián es celoso. Le pedía fotos constantemente para verificar dónde estaba, si salía con nosotras y demás. Tenía la clave de su teléfono, le revisaba sus redes sociales y una vez encontraron fotos de la familia en su celular, fotos que él mismo se había pasado. El control era absoluto, incluso usaba su enfermedad como un arma, recordándole que él era la única persona que se había quedado a su lado. La psicóloga en Nancy, la madre, no pasó por alto estas señales del arma. Ana, yo veo que Sebastián tiene algunas actitudes. Por favor, conversa con él. Si necesitas espacio, termínalo. No es el último hombre del mundo. Y Ana Lucía, encontrando una fuerza sobrehumana, lo hizo. Un miércoles, pronunció la palabra que sería el detonante. Basta. Terminó la relación. Pero la obsesión no conoce límites.
El viernes del horror, en la quietud de las 6 de la mañana, Sebastián ejecuta su macabra premeditación. Llama a Nancy. Señora, me he quedado sin luz y sin agua. ¿Puedo ir a su casa para imprimir un trabajo universitario? El pretexto era perfecto. La confianza, su cómplice. William y la hija mayor salen a trabajar, dejando a Ana Lucía y a Nancy a solas, con su verdugo. Siempre lo hacía, siempre venía. Yo no sospeché nada porque ese día solamente vino callado. No hablaba mucho. Una cámara de seguridad de un vecino captura la imagen imborrable. Sebastián caminando con determinación hacia la casa que lo acogió como un hijo. Era la calma que precede la tormenta más sangrienta. A eso de las 7:30 de la mañana, el silencio se rompió. Los muros de la casa, que era un sueño, fueron testigos mudos de la atrocidad. Pasé con mi niña al colegio y escuché gritos. Era como que mi tía le increpaba. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? El ataque fue brutal. Cobarde. Las investigaciones revelan que Sebastián había atacado primero a Ana Lucía, aprovechando su vulnerabilidad física, pero no contó con la feroz valentía de una madre. Nancy, a pesar de su menuda estatura, se lanzó en defensa de su hija en una lucha desigual y desesperada. Fue una masacre. Las múltiples heridas en ambos cuerpos hablaron de una crueldad inconcebible. Con las manos aún manchadas, Sebastián actúa la segunda parte de su plan, la farsa. Llama a la familia. Con voz de víctima, construye una mentira. Ingresaron a robar. Nos atacaron. Lo primero que supimos fue que ingresaron a robar. Fue la versión del único sobreviviente. Sebastián, ¿cómo va a matar a 2 personas y a él dejarlo vivo y sin heridas contundentes? La duda nació al instante. La escena no cuadraba. Él, ileso, era el único relato, pero la evidencia no miente. Las cámaras ya lo habían delatado. La verdad salió a la luz. Sebastián Chacón era el asesino confeso. Pero para la familia, el dolor no terminó con su detención. Llegó la segunda puñalada. Durante la reconstrucción de los hechos, Sebastián apareció con un despliegue excesivo, chaleco antibalas, casco y un gran resguardo policial. Nunca he visto que vengan tantos policías para cuidar a un asesino que le quitó la vida a la mitad de una familia. Y luego, la imagen que hierve la sangre. Una fotografía de su detención donde Sebastián esboza una sonrisa fría, carente de todo remordimiento, que se grabó a fuego en el alma de los dolientes. El sueño de una casa propia construido con el sudor de William y Nancy se convirtió en una trampa mortal de recuerdos. Ella, con todo lo que ha tenido, con todo lo que ha podido hacer, nos brindó esa casa y ahora no podemos volver. Esa casa, por más que el sueño familiar nuestro, está ahora llena de malos recuerdos. Al dolor se le suma la tortura de un sistema judicial que, lejos de sanar, vuelve a abrir las heridas. Hemos pasado un martirio en todas estas diligencias. Ha sido muy penoso escuchar todas las barbaridades que se hablaban en la comisaría. No hubo, no hay, ninguna empatía con nosotros. Su único clamor es ahora que la justicia sea proporcional a su pérdida, que la condena por este doble feminicidio no tenga atenuantes ni beneficios, que el hombre al que trataron como un hijo se pudre en la cárcel. Esto no es solo una noticia, es una advertencia, una llamada de atención sobre los monstruos de puertas adentro, sobre las sonrisas que ocultan cuchillos, sobre el dolor eterno de una familia que aprendió, de la manera más cruel, viene de la mano que un día cogiste como propia. En las alturas de Tarma, donde el aire es puro y los sueños parecen tocar el cielo, una joven llamada Sheila Cóndor cultivaba una ambición: ser contadora. No era un simple capricho, era la promesa de un futuro estable, la llave para sacar adelante a los suyos. Con esa determinación, a sus 26 años, emprendió el viaje a la vasta y frenética Lima, la capital que todo lo promete y, a veces, todo lo arrebata. Su refugio fue el restaurante de su tío en Santa Anita. Entre platos y mesas, Sheila acumulaba no solo soles, sino también las esperanzas de poder estudiar.
Cada moneda ahorrada era un paso más cerca a las aulas universitarias, pero la capital, implacable, guardaba una trampa mortal en la figura de quien menos debía temer, un policía. Darwin Condori no era un simple civil, era un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, integrante del grupo Terna. Llevaba en sus hombros la autoridad del Estado, pero en su historial cargaba una acusación ominosa, una denuncia por presunta violación ocurrida en su propio departamento en Comas, el mismo lugar que, irónicamente, se convertiría en la celda mortal de Sheila. La conversación digital se extendió por semanas, mensajes que construyeron una falsa sensación de seguridad. Quedaron en encontrarse el 13 de noviembre del 2024. Sheila llegó a las Torres Las Praderas, a un condominio en Comas, pero la intuición, esa alarma silenciosa del alma, le gritaba que algo estaba mal. Apresúrate, porque no pienso bajarme de la moto. Tengo miedo. Ya estoy saliendo de la puerta. Estoy con mi perrita. La imagen de la mascota en brazos fue el anzuelo perfecto, un símbolo de ternura y confianza doméstica, usado como carnada para atraer a la presa. La puerta del condominio se abrió y se cerró para siempre tras ella. Dentro, en la absoluta intimidad creada para el crimen, el policía se despojó de toda humanidad. Actuó con una crueldad premeditada. Acabó con la vida de Sheila y en un acto total de deshumanización, la descuartizó. Sus restos fueron ocultados como basura, en bolsas negras y maletas, apiladas bajo la cama del asesino. El cuarto, un caos de evidencias, olía a lejía, sangre y muerte. Allí permaneció el cuerpo de la joven, mientras fuera, su familia comenzaba a sumergirse en un infierno paralelo. La ausencia de Sheila en el trabajo fue la primera alarma. Luego, el silencio en su teléfono. La familia, con el corazón en el puño, acudió a la comisaría del sector. Lo que encontraron no fue ayuda, sino una burla institucional. Probablemente se fue. Es joven. La debe estar pasando bien. No se preocupen tanto. La negligencia era un muro de cemento. Incluso con términos soeces, les advirtieron que denunciar a un policía podría traerles problemas. Me dijeron que no podía sentar la denuncia porque el señor me puede calumniar, relataría después la madre, su voz quebrada por toda impotencia. Mientras la familia luchaba contra la burocracia, en el departamento de Comas, el hedor se hacía insoportable. Los inquilinos y vecinos lo percibían. Uno de ellos, incluso, fue testigo de la paranoia del asesino cuando, al intentar entrar, encontró la puerta asegurada por dentro. Darwin se negó a abrir, aduciendo que él mismo limpiaría el desorden que, afirmaba, había dentro. Convertidos en investigadores forzosos, la familia hackeó la desesperación, accedieron a la laptop de Sheila y descubrieron la verdad. La conversación completa con Darwin Condori, con la dirección y fecha exacta de la cita. Tenían al culpable. Regresaron a la autoridad, ahora la comisaría de Santa Luzmila en Comas, con las pruebas en mano, y sucedió lo insólito. En lugar de realizar una investigación, lo llamaban para poder advertirle. Oye, ¿y qué pasó con la chica? Sí, tomamos unos tragos. Luego se fue a casa de una amiga. La farsa continuaba. La familia, con lágrimas de frustración, suplicó que allanaran el departamento. La policía accedió a medias, pero al llegar, Darwin, advertido seguramente desde dentro de la institución, les negó la entrada. Y lo más grave, el suboficial Miguel Carrera, a cargo del caso, omitió deliberadamente el nombre de Condori en la parte policial. La impunidad se blindaba desde dentro. Al día siguiente, la madre de Sheila, con el rostro bañado en llanto, regresó a la comisaría para insistir. Horas más tarde, en una escena que retrataba el cinismo más absoluto, Darwin Condori fue visto caminando tranquilamente por los pasillos de esa misma comisaría. La burla era como un puñal que penetraba mucho más en la herida. Esa misma noche, la pesadilla alcanzó su clímax. El allanamiento finalmente se realizó. Lo que encontraron superó todo lo inimaginable. El cuerpo de Sheila, descuartizado, parte de él aún en maletas bajo la cama, otras partes de ella en el baño, dentro de recipientes y envueltas en plástico.
Sobre el desorden, como un símbolo de la traición, yacía abandonada la placa policial de Darwin Kondori. El asesino había salido. Los únicos detenidos esa noche fueron los aterrados inquilinos. Luego fueron liberados al comprobarse su inocencia. El dolor de la familia estalló en gritos de rabia impotente, mientras Sheila recibía su último adiós en Tarma natal. Envuelta en el dolor de los suyos, un nuevo giro estremeció el caso. El cuerpo de Darwin Kondori fue encontrado sin vida en un hotel en San Juan del Lurigancho, pero ni en su muerte hubo dignidad. Las imágenes grabadas por sus propios colegas mostraron una grotesca manipulación de la escena, manchando aún más la verdad que se ocultaba. A Sheila no solo le robaron la vida, le robaron la justicia en cada paso. La comisaría que se burló de la desaparición, no brindando la seguridad ni la relevancia del caso. En los colegas que alertaron a aquel asesino, en los informes que borraron su nombre y en la manipulación en la escena final del victimario. Su caso no es solo un feminicidio atroz, es el retrato de una doble victimización, de la violencia criminal y de la violencia de la institución. Es la prueba de que la impunidad no es abstracción. Tiene uniforme, tiene códigos de silencio y tiene el poder de convertir el dolor de una familia en un caso archivado. La historia de Sheila es un grito que exige que ningún otro sueño, que ninguna otra vida, sea truncada por la traición de aquellos que juraron protegerla. Es un caso para no olvidar, para no repetir, jamás. Durante una década, una leyenda negra persiguió al hombre más enigmático del Perú. Fue señalado como el arquitecto de la mente colectiva, el genio detrás de los operativos más perversos. Mientras el país se distraía con milagros falsos y resurrecciones mediáticas, ellos decían que solo una mente como la suya podía tejer una red de manipulación tan perfecta. Durante años, guardó silencio, ni lo negó, ni lo confirmó. Dr. Luza. Durante años se le ha señalado como el asesor de Vladimiro Montesinos en manejo de masas y operaciones psicosociales. ¿Por qué rompe su silencio ahora? Porque toda leyenda, incluso la más negra, merece que se le conozca su origen. Y ese origen no comienza con Montesinos ni con Fujimori. Comienza con un crimen pasional hace más de 30 años. Octubre de 1966. El eminente psiquiatra arequipeño Segisfredo Luza cometió un crimen que conmocionó al país. Mató al novio de su amante, la pintora Marta Bertis. La condena fue larga, pero su libertad llegaría de la mano de un hombre que cambiaría su destino para siempre. Doctor, el país necesita una mente como la suya. Necesitamos que la gente entienda y apoye nuestra revolución. Velasco me indultó y formamos la Oficina Central de Información. La misión era difundir las obras del gobierno revolucionario usando la radio, la televisión y la prensa. Fue la época en que se estatizaron los medios. Luza siempre operó desde las sombras, pero este libro lo catapultó a la fama no deseada. Lo presentaba como el genio, como el poder invisible que estudiaba el alma colectiva de los peruanos. El hombre que aconsejaba cómo hacer que el país aceptara dócilmente los objetivos del régimen. Bahía Tuesta puso mi fotografía a toda página. Me presentó como el principal colaborador de Velasco, y la verdad, no me molestó tanto en ese entonces. Yo era un profesional. Trabajé con Velasco, continué con Morales Bermúdez, colaboré con el Comando Conjunto, incluso, brevemente con Alan García. ¿Y por qué se fue del gobierno de García? Por la razón más mundana. No me pagaron. Fue la prensa opositora al fujimorismo que lo vinculó definitivamente con el nuevo régimen. Lo llamaron el Goebbels de Fujimori, una comparación que él tachó como caprichosa y también absurda. Era una fantasía. Yo era, y sigo siendo, enemigo de Fujimori. Era la forma más fácil de desacreditar sus obras. Inventar que detrás había un poder siniestro. Doctor, según su conocimiento del pueblo, ¿habrá una segunda vuelta en estas elecciones? Esa fue la primera y única vez que pisé el zinc. Una simple consulta psicológica de masas, nada más. Mientras el país se hundía en una crisis, un milagro captó la atención. Las vírgenes que lloraban.
Un engaño con recursos químicos. La prensa señaló de inmediato a Lusa como el cerebro. Dios me salve, pobrecito. Que una virgen llore, que aparezca un curandero y de inmediato dicen, ah, debe ser el psiquiatra. Es de una falsedad absoluta. Doctor, el doctor necesita su pericia. Tenemos a Abimael Guzmán y a Víctor Polay. No hablan. Necesitamos encontrar su vulnerabilidad. Les hice un esquema de ambos personajes. Guzmán era arequipeño. Conocía su trayectoria, su filosofía. Incluso conocía a su padre. Les di un perfil y creo que di en el clavo. Fue un trabajo puramente profesional. Doctor, necesitamos una campaña contra el candidato Pérez de Cuéllar. Algo contundente. Mi respuesta fue frontal y tajante. Me negué. Dije que no haría una campaña negativa contra un hombre de tanto prestigio. Y, previendo represalias, me mandé mudar a México. A los pocos días de regresar, pusieron una bomba de 40 kilos en mi puerta. La policía me dijo que fue Sendero Luminoso, pero nunca hubo una investigación. Yo siempre asocié ese atentado con Montesinos. Sí, Montesinos es vengativo por naturaleza. Tiene una personalidad que yo califico como anética. Dentro de las psicopatías existe el anético. Son seres desprovistos de sensibilidad para distinguir entre el bien y el mal. Pasan sobre cadáveres para conseguir sus objetivos. Tienen una ansia de poder que nada puede satisfacer. Así es Montesinos. ¿Y por qué, si siempre lo consideró un ser despreciable, nunca desmintió los vínculos con él? Al principio, no dejaba de halagarme, que me consideraran un poder en la sombra, un hombre de influencia. Pero con el tiempo, esa leyenda se volvió una carga insoportable. Quizás al principio no lo negué porque, como dijo Thomas Paine, todo hombre quiere ser visto, oído, aplaudido y hasta admirado. ¿Y hoy puede librarse de ese estigma? Es difícil. Cuando te conviertes en el chivo expiatorio de toda una época, la verdad se vuelve lo de menos. La gente prefiere la leyenda. Fue un psiquiatra, un convicto, un asesor de gobiernos, un chivo expiatorio. Me acusaron de crear milagros falsos y de doblegar la voluntad de un país. Pero la verdad es mucho más simple y a la vez más compleja. La verdad es que, a veces, la sombra que proyectamos es más grande que nosotros mismos. Segisfredo Lusa terminó por habitar la piel de un monstruo que el poder necesitaba crear. En un principio, su silencio no fue complicidad, sino el eco de una vanidad secreta, la seductora idea de que una nación entera creyera en él. Desde las sombras, podía mover los hilos de la realidad, pero el mito es un parásito que se alimenta de su anfitrión. Con el tiempo, el silencio inicial se curvó sobre sí mismo, transformándose en una prisión de la que ya no pudo huir, porque los barrotes estaban hechos de su propio reflejo distorsionado. Esta es la lección más perturbadora de todas. El deseo de ser percibido como poderoso es un fuego que primero calienta y luego quema, y finalmente te consume por completo la identidad. Lusa dejó de ser un hombre para convertirse en un símbolo. Como mencionó, un chivo expiatorio perfecto, la respuesta fácil a la pregunta incómoda de cómo un pueblo puede ser manipulado. Y al final, ya nadie quería escuchar al psiquiatra, solo querían venerar o excretar al mito. Su tragedia final no fue la condena pública, sino la irrelevancia de su propia verdad en un mundo que había preferido, para siempre, la fascinante comodidad de la leyenda. Si has llegado hasta aquí, espero hayas disfrutado de este video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Regálame un me gusta y suscríbete para más contenido. Nos vemos en otro episodio.